Estas son las tierras mayas, es un mapa de lo que es la península de Yucatán y parte de Centroamérica. Acá podemos observar que en Guatemala fue donde inició la civilización. Ahí hay vestigios que datan hasta de 2000 años antes de Cristo. En base a eso se hace la clasificación de los periodos. Entre los 2000 años antes de Cristo a los 300 años después de Cristo, este se considera como el primer periodo maya, cuando ellos empezaron con los primeros conocimientos con respecto a la rueda calendárica, las matemáticas, técnicas de agricultura, organización, conocimiento de sus recursos y cómo poder aprovecharlo. Entonces empieza a crecer la civilización a diferentes regiones y ocupan un territorio aproximado de 400.000 kilómetros cuadrados entre 5 países, que sería Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y México. En México 5 estados: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y parte de Tabasco. Esta fue la época del esplendor de la civilización. Se fundan casi todas las ciudades que podamos mencionar, a excepción de Chichén, Mayapán y Tulum. O sea que con esto podemos entender que el clásico fue la época del esplendor, pero ahí no aparece Chichén, ni Mayapán, ni Tulum. ¿Sí? Todas las ciudades estaban floreciendo, se considera el esplendor de esta civilización porque todas las ciudades funcionaban, había armonía entre las ciudades, había abundancia, ellos conocían su medio, por lo tanto se aprovechaban mejor los recursos y pues obviamente tenían suficientes recursos para todos, ¿no? Viene una temporada de seca, una seca intensa, de acuerdo a los estudios que se realizaron. Ese fue uno de los motivos por el cual cae la civilización, porque pues seguramente ustedes han escuchado que mucha gente dice, ¿qué sucedió con los mayas? ¿Por qué desaparecieron? ¿Dónde se fueron? Incluso escuchamos, ¿acaso se fueron con los extraterrestres? Iguales a veces escuchamos, ¿no? Entonces los investigadores se dieron a la tarea de estudiar el motivo por el cual cae la civilización y de acuerdo a unos árboles que se les va cortando lo que son los troncos y en los anillos se determina el tipo de vida que ha llevado y en la antigüedad, gracias a esos árboles se descubre que sí realmente los mayas vivieron una época de seca intensa después de los 900. Esa seca pues fue tan grande para este grupo que hizo falta alimento para la población. Obviamente, como estaba bien marcada las clases sociales, la clase alta, pues estos son los que daban un alimento para ellos, ¿no? O sea, ellos no iban a padecer, ¿no? Entonces, la clase baja, esas son las que fueron más afectadas. Entonces, este grupo tuvo que rebelarse en contra de sus dirigentes para poder buscar alimento. Entonces, cuando ya no hay abundancia, empiezan los problemas, ¿sí? Se forma un caos, porque ya no hay para todos, empiezan a pelear por el alimento, ¿sí? Ese fue el primer motivo por el cual empieza la caída de la civilización. Obviamente esta seca no perduró toda la decadencia, fue de los 900 más o menos. No tenemos la fecha exacta de qué época o sea, de qué fecha a qué fecha, pero fue después de los 900. La decadencia se da entre los 900 a los 1400, fueron 500 años. Obviamente vuelve a haber buenas épocas, como que la cultura se dispersa y entonces surge Chichén. ¿Sí? Con influencia de otros grupos. En Chichén hay mucha influencia tolteca, ¿sí? Entonces obviamente empiezan a surgir otras ideas porque pues los toltecas traen ideas bélicas, entonces se empieza a practicar lo que es el sacrificio humano, empieza a cambiar algunas estrategias como para reorganizar otra vez a la gente, manteniéndolos atemorizados, porque Chichén se toma el control de toda esta región, prácticamente se convirtió en la capital. Por eso Chichén es una de las ciudades más grandes, pero para hacer esa ciudad tuvo que haber existido muchos esclavos, ¿sí? Entonces ellos, con esas ideas bélicas, mantienen el control del resto de la población. Obviamente el resto ya estaba quebrantada y estaba así como que medio dividida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Chichén aprovecha esas circunstancias para tomar el control de toda esta región, ¿sí? Por eso Chichén es de las más grandes, a pesar de que es del posclásico. Todas las otras ciudades ya estaban viviendo su decadencia y Chichén estaba floreciendo, ¿sí? Por esas circunstancias, ¿sí? Entonces, luego Chichén se convirtió en una ciudad bastante fuerte, tenía como una especie de imperio militar. Tal vez los gobernadores llegaron a ser tan exigentes, los reyes tan estrictos tal vez, que ya se salió de control, por decir, y la gente se rebela en contra de sus líderes, ¿sí? Entonces se crea como una especie de revolución, por eso es que se abandona Chichén, ¿sí? Cuando llegan los conquistadores, ya la civilización había terminado. Estamos hablando de que la decadencia sería entre los 900 hasta los 1400, 100 años de diferencia, porque llegan los españoles en los 1500, ¿sí? 100 años de diferencia sería 4 generaciones aproximadamente, ¿no?
3 generaciones, tal vez, ¿sí? Porque es 125, porque los españoles llegan en el año de 1525 aproximadamente, ¿sí? De 3 a 4 generaciones tal vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que muchos cambios ya se habían presentado. El juego de pelota, por ejemplo, nunca lo vieron los españoles por parte de los mayas. Nunca vieron, ni siquiera encontraron una pelota del juego de pelota aquí en esta región. Entonces, esos son los motivos por el cual no podemos decir, hay muchas preguntas con respecto a la cultura, porque en realidad la cultura ya había terminado, ¿sí? Solo quedaban gente dispersa en los poblados de los alrededores, que fueron los que lograron ser conquistados. Tampoco podemos decir que no había mayas. Tampoco, sí disminuyó grandemente la población, pero no desapareció por completo. ¿Sí? Vamos a continuar. Esta es la capilla abierta, fundada en el año de 1590. Claro.